Esta es la última presentación de esta clase de hermenéutica y aquí vamos a hablar acerca de la preparación exegética de un mensaje. Ujú. Este tema lo tomé del PDF que ustedes tienen en su plataforma de un autor que se llama Birkler, en la página 17. Para mí es muy importante explicarles qué es la teología bíblica y qué es la teología sistemática. La teología bíblica es lo que yo hacía precisamente, por eso no podía yo explicar la Biblia. Porque yo decía, la Biblia se explica con la Biblia, ¿no? Y solo la escritura. Y es el tipo de personas que solamente ocupa la Biblia. Por ejemplo, em, cuando están en una predicación, sacan 20 versículos del Antiguo Testamento y 20 del Nuevo Testamento, que no tienen nada que ver con una cosa con la otra, pero hacen unos amarres y les quedan unos nudos muy gruesos y nada estéticos. Ujú. ¿Es malo hacer esto? No, porque consideramos la vida de los profetas, consideramos lo que estaban viviendo, muy particular lo que ellos estaban viviendo, y lo juntamos con el Nuevo Testamento y hasta ahí quedó nuestro estudio. No es malo, mis hermanos, ¿no? Porque imagínense, si nada más nos quedara un solo libro, pues tendríamos que ocupar la Biblia de esta manera. Ajá. Pero para mí, existe algo que se llama la teología sistemática. Y ahí es donde cambia toda la historia. Aquí es donde cambia la película y la trama de la película. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que organizar la información de manera lógica antes que histórica. Alguien por ahí mencionó que Génesis, algunos de nosotros mencionamos que Génesis era nuestro libro. Les quiero decir que Génesis es el libro más leído, el libro más estudiado en el mundo. De todos los libros, o sea, es la Biblia, pero de la Biblia particularmente el libro de Génesis es el más estudiado. Ujú. Y entonces, aquí yo como una persona que ocupa la teología sistemática, en el Génesis voy a hablar del perdón. ¿Y cuántas veces se habla en el Génesis del perdón? N cantidad de veces. ¿Y cuántas veces habla la Biblia acerca del perdón? Y entonces, una vez que ya saquemos todo este jugo de perdón, lo hacemos un concentrado de perdón, donde podemos enseñar cómo la Biblia es un factor que puede ayudar a las personas a perdonar y a sanar las heridas de su corazón. También la teología sistemática puede abordarse desde las familias que están rotas. Ujú. Y dice la Biblia, escúchenme bien, es Ada Silca se llama, Ada, es con ese el nombre, se me fue en este momento el nombre. Escúchenme bien, si para cuando mataron a este hombre, ¿cómo se llama? Es David, perdón, es Abel y Caín. Si alguien daña a Caín y tiene una maldición, quien me toque va a ser 7 veces más maldito que Caín. Y yo digo, qué cobarde este hombre. Se mete con dos mujeres y se mete porque les hace hijos a las dos. Y entonces ahí está el quebranto familiar. Es la primera vez que la Biblia menciona la bigamia. Y miren cómo la menciona, con un acto de violencia. ¿Por qué no va con un hombre y le dice, a ver, escúchame bien, si tú quieres hacerme una violencia, pues nos vamos a tener una pelea entre varones, así como el box, a ver quién es más fuerte entre tú y yo, como mamíferos, ¿no? Como lo más primitivo de un animal. Y este hombre tiene la bajeza de amenazar a dos mujeres. Ujú. Entonces ahí podemos ver bigamia, poligamia en la Biblia. Y te vas por todo el concentrado de la Biblia hasta que de manera lógica entendamos que es una conducta tan humana que incluso en México decimos, esta es la catedral, las demás son las capillitas. Fíjense cómo se va haciendo cultura y cómo se va haciendo pensamiento. Entonces nosotros somos contracultura, sí, pero la Biblia dice una cosa,
los hizo una sola carne. Primero en principio, primero en no sé qué, otra vez, pastora. No, no se oye, pero Primero en tiempo, primero en derecho. primero en tiempo, primero en derecho. Dios los hizo uno. Nadie puede quitar ese principio, nadie. Ujú. Entonces, la teología sistemática te hace temáticas. Ya hablamos la temática acerca del perdón, hablamos la temática de la poligamia. ¿Qué otra temática puede tener la Biblia que uno puede decir, no, la Biblia tiene esto? Y sí, o sea, sí podemos hacer un estudio profundo de esto. Alma el otro día nos mencionaba, ¿no? A ver, Alma, ¿cuál fue tu ejemplo? Repítenoslo, por favor. No recuerdo qué ejemplo, que estuvimos hablando varios temas. Sí, No sé qué será, el cómo convencer a la gente no cristiana acerca de la veracidad de la Biblia. ya, es un planteamiento, sí, sí, habíamos visto eso y también hablaste acerca del arrepentimiento, del origen de la palabra arrepentimiento, Ah, metanoia, metanoia. Ajá. claro. Y entonces, para enseñar metanoia, Alma, agarramos Eh, toda la Biblia. el, Ujú, correcto, ujú, correcto. adelante. Sí, 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 o sea, hablábamos con respecto a la palabra en sí, de su origen, y la palabra de donde nosotros, o de donde se traduce la palabra perdón o arrepentimiento, mejor dicho, más que perdón, de cuando nos arrepentimos, se traduce de la palabra metanoia, pero la palabra metanoia, meta significa mente. No, o sea, es un cambio, es una transformación de mente. Hasta que no haya un cambio de mente, no hay una transformación. Es como la metamorfosis, ¿no? Meta de mente, es lo mismo. Tiene que haber una transformación de una oruga para que entonces se transforme a una mariposa. Hay una transformación desde base, desde el interior, desde la mente, para entonces poder llegar a manifestarnos que hay un verdadero cambio en nosotros. De ahí la palabra metanoia. Y cuando nosotros enseñamos metanoia, mínimo, los eruditos dicen que son 10 bases bíblicas para que lleguemos a ese concepto. 10. ¿Por qué? Porque va purificando, como el oro se va purificando y se va pasando por fuego, se va purificando cada vez más y más y más, hasta formar, pastora, una espada Ujú. que corte a profundidad. De hecho, si me permites, maestra, un segundito Por nada favor. más, porque el Oh, otro día estaba pensando, ujú. incluso hoy las redes sociales, por ejemplo, el dueño de Facebook y de ahora es el dueño de todas pues, la gran mayoría de redes sociales, Mark Meta. Zuckerberg. Ujú. Ajá, Meta, ¿no? O sea, toda su compañía, ¿cómo se llama? Meta. O sea, que tiene que ver con la mente. Y en este caso es el juego de la mente, cómo las redes sociales juegan con nuestra mente. Entonces es muy importante entender que incluso hoy día el juego de la mente en las redes sociales es tan importante porque nos va a afectar en nuestro comportamiento. Y que hay estudios, Alma, que nos dicen que el uso de las redes sociales sí trae este feedback, en el cual te dice que te da un nivel de satisfacción. Y yo tengo un número para eso. Siempre, todo lo que estamos hablando tiene siempre un número. Y el número de satisfacción es un 10% de satisfacción versus la satisfacción que tú tienes cuando tienes una conversación con un amigo. Conversación profunda. O sea que el feedback es muy bajo. Ujú. La retroalimentación es muy pobre. Es como comer papitas fritas. Ujú. No es que no las usemos, yo las uso. Ajá. Pero y de verdad yo las agarro para divertirme, porque si yo me meto a las cuestiones que están, fíjense, si yo, miren, ahorita lo estoy hablando así para que me oiga el meta, porque me va a oír, ¿no? Yo voy a hablar acerca de venta de bienes raíces. ¿Qué creen que me va a aparecer la ratititito en mis mensajes? Venta de bienes raíces. Ajá. O voy a hablar de blanco y negro. Al rato lo único que me voy a encontrar en mi entorno y lo que va a estar formando mi mente, alma, es blanco y negro.
Ujú. Y nosotros los cristianos hemos sido llamados a ser contracultura. Es decir, no es lo que está aquí, no es lo que ves, es el reino que viene, es el mundo venidero. Allá en el mundo venidero no va a haber economía. En el mundo venidero va a haber sanidad de las naciones. En el mundo venidero vamos a tener que entender los diferentes idiomas. Por eso se hicieron las lenguas, por eso está Babilonia y por eso se regresaron las lenguas, porque hubo una restauración de las lenguas. Ujú. Entonces, nuestra vida no va a ser solamente tocar un arpa. Sí la vamos a tocar, mis hermanos, y vamos a tener el arte musical hecho. Pero no nada más vamos a tocar el arpa. Viene un mundo, viene el mundo que dice que va a gobernar con vara de hierro, con justicia. Lo dilatado de su imperio no tendrá fin, ¿no? Y la paz no tendrá fin. Va a haber paz entre nosotros. Entonces, esos son los temas que podemos ir viendo en la Biblia y así podemos ir sacando un número indeterminado de temas que debemos tratar. Por ejemplo, ¿qué otro tema podemos sacar? Así muy teológico, la naturaleza de Dios. Les aviso, en la próxima clase yo los voy a extrañar mucho, los voy a dejar en manos de un buen pastor que les va a hablar acerca de Dios. Ujú. ¿Quién es Dios? ¿Cómo piensa Dios? ¿Qué siente Dios? ¿No? ¿Qué sueña Dios? ¿No? Hay una, hay un libro de un autor español y me gusta mucho porque lo dice en forma casi poética, por no decir poético. El autor dice que se llama Unamuno. Dice, Miguel de Unamuno dice que nosotros somos el sueño de Dios y que nosotros le tenemos que cantar para que Él no se despierte. Lo tenemos que arrullar para que Dios no se despierte. Y entonces yo le digo, cántale, cántale para que no se despierte, por favor. Arrullemos a Dios con nuestra canción, porque nosotros somos el sueño de Dios. ¿Se imaginan qué sería la pesadilla para la humanidad que Dios despierte? En el sentido figurado, porque Él está despierto y vivo. ¿Se imaginan? Que Él se olvidara de nosotros y decir, ay, tuve un sueño. Para Él sería el despertar, para nosotros sería la pesadilla, porque Él dejaría de soñarnos. Adelante, Alma. Yo creo que otro tema controversial, si lo puedes llamar de alguna forma, es, por ejemplo, la teología como tal. La teología, ¿por qué? Porque la teología, que es el estudio de Dios. Ajá. Entonces, ¿puede la creación estudiar a Dios? ¿Puede la creación estudiar al creador realmente? Yo creo que sería es como contradictorio, ¿no? Es como que un carro quiera estudiar Al a quien hizo fabricante. el carro, correcto, al fabricante, Sí, ¿no? ese tiene un nombre y es una contradicción lógica. Sí, eso viene en sus PDFs, precisamente porque nosotros nuestra mente puede hacer algunas descripciones, Correcto. pero no entender la mente que es infinita de Dios. Nosotros somos finitos, por lo tanto no estamos a la altura. Ujú. Sí, eso viene en parte de los PDFs. Ujú. Ajá. Y otra cosa que podemos ver Podemos intentarlo, pero no lo vamos a nunca no, comprender. no, Ajá. no, yo creo que ahí solamente cuando sea así, de esa manera, es cuando Dios nos llame a su presencia. No va a haber otra, o sea, ahí no va a haber explicaciones a través de palabras, es su sola presencia que nuestro ser va a brillar lo que tenga que brillar en su presencia. Solamente ahí, y ahí no hay palabras, no hay escritos, no hay nada. Solamente Dios y nosotros, Dios y yo, solamente eso. Por eso hasta dice, ¿qué será ese día? ¿Cómo será? Voy a caer, no voy a tener fuerza, me voy a derretir. Ajá, y Él me va a volver a integrar con sus preciosas manos. Ujú. El artesano, volviéndonos a armar como al principio. Ujú.
Entonces, la Biblia nos lleva a entender en totalidad muchas cosas. En totalidad lo digo de una manera más completa. No es de que sea el fin de ese estudio. Ah, ya, yo ya sé lo que es el perdón, ya nunca más voy a estudiar perdón. No, nos lleva de una forma mucho mejor a entender el tema del perdón. Y miren, con esto yo voy a hacer un círculo. Yo voy a hacer un círculo en este momento. Fíjense, en la clase pasada hicimos estudio de canon, crítica textual, crítica histórica. Y ahorita en la exégesis tenemos dos maneras de abordarla, a través de la teología bíblica y a través de la teología sistemática. Ujú. Y más adelante yo voy a tratar de abrir más el abanico para ir haciendo un poco más amplio este diagrama. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que yo quise decirles y qué es lo que les quise explicar en resumen? En la exégesis podemos aplicar que la Biblia se explica solamente con la Biblia y el Antiguo y Nuevo Testamento. Ujú. Esa es la teología bíblica. Es buena, se ocupa mucho, pues donde lo único que hay es una Biblia, ¿no? Está bien, con algo tenemos que empezar. Pero también tenemos la teología sistemática, la cual a mí me gusta mucho aplicar porque considera la Biblia como una unidad. Ajá. Y una vez que ya tenemos esta unidad, la podemos dividir por temas. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué por temas y por qué esta división y hacia dónde quiero llegar? Porque la interpretación de la Biblia vamos a tener que usar soterología, que lo habíamos mencionado, cristología, antropología, escatología, diferentes ramas de la teología para explicar y darle a conocer a la gente lo que es la Biblia. Ujú. Nuestras tareas. Vamos a realizar un resumen. No me hagan una cuartilla, solamente díganme, Diana, la hermenéutica a mí me va a servir para explicar algo que yo tengo un punto débil, que es la geografía. Mi punto débil es el contexto histórico. Mi punto débil es el contexto escatológico, el cual no conozco. Por ejemplo, yo me gusta mucho el Génesis. No me pregunten de Apocalipsis porque ahí sí de plano repruebo. Ah, pero pregúntame de Génesis y yo luego me pongo lista, modo Génesis. ¿Ah? Ajá, pero a mí me va a servir para ser un poco mejor en escatología. Ujú. Cuando yo he abordado algo, yo tengo un problema que yo quiero predicar, pero no sé cómo hacerlo. Ah, voy a usar las herramientas que la maestra me está mencionando y a mí esta herramienta me gustó para usarla. Ajá. Y no es de que te guste y es como un accesorio, no. Siempre tienes que aplicar estos criterios. O sea, si no, si los empezamos a olvidar y no ponemos el contexto histórico, la raíz griega, la raíz hebrea, la raíz aramea, pues desde ahí ya nos estamos perdiendo un poquito, porque no estamos explicando el inicio. Ujú. Ahora, en la actividad 2 vamos a hacer el resumen del mapa semántico. ¿De qué habla el mapa semántico? Ujú. Ahorita vamos a regresar, ahorita volvemos para dudas, comentarios, ¿de acuerdo? Ahora, ay, dice que me queda un minuto. Termino de dar las asignaturas. Venga, realizar un círculo hermenéutico y su exégesis. Ahí yo ya les dije, del libro que ustedes prefieran, de ahí me van a hacer un círculo hermenéutico. Y 4, preparación de un mensaje. Háganme un mensaje, una predicación de, ¿qué les gusta? De 3 minutos, como si fuera una cápsula del Bible Project, una cápsula muy pequeña a través del uso de la exégesis. Ajá. Entonces, vamos a hacer dos cosas. Son dos estudios bíblicos, uno con círculo hermenéutico y otro vamos a preparar una pequeña enseñanza con exégesis. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto terminamos nuestra clase. Este,